Muy bien, ya estamos. Ahora sí, vamos con todas las de ley. Son ya las 8:09. Bienvenidas, bienvenidos para aquellos que se están uniendo este rato. La noticia es mejor contada si la cuentan los protagonistas de la información. En UNL Noticias, la entrevista. La entrevista. Noema Chamba Castillo es nuestra invitada el día de hoy en UNL Noticias para poder hablar de lo que hemos estado abordando durante esta semana, ¿no? Toda la semana hemos estado hablando de la lactancia materna. Hemos hablado del Lactario, que tiene la Universidad Nacional de Loja en Bienestar Universitario, dos salas que existen también en dos facultades, en la educativa y en la jurídica. Pero además de eso, sí ha sido necesario que ya entremos en temas un poco más específicos que tienen que ver ya en el campo de la medicina familiar y comunitaria y la orientación, la guía que se debe tener siempre respecto a la importancia de la lactancia, por qué es necesaria, por qué es indispensable, sacarnos de la mente algunos mitos, aclarar algunas novedades respecto a este tema. Noema Chamba Castillo nos está acompañando, ustedes ya la pueden ver en pantalla, docente de la carrera de enfermería. ¿Cómo estamos, Noema? Bienvenida. Bueno, primeramente muy buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación y también felicitar por abrir estos espacios para hablar de temas muy importantes como lo es la lactancia materna. Bueno, si bien es cierto, para entender este concepto es importante no solo entenderlo como dar leche al bebé, ¿sí? Hay dos conceptos muy importantes que nosotros manejamos. Uno es de la Organización Mundial de la Salud, que refiere dar la alimentación, obviamente con leche que secretan las glándulas maternas de la madre, sí, ya sea esta de forma directa cuando acercamos al niño al seno o también de forma que se extrae, sí, según pues los requerimientos, ¿no? Y ya cuando hablamos de un concepto un poco más científico, se entiende como un proceso complejo, ¿sabe? Como un proceso biológico, ¿sí? Nutricional, psicológico, social, que tiene el niño desde su nacimiento hasta su primera infancia. Bien, empecemos entonces desde el nacimiento. Cuando hablamos de la lactancia materna, bueno, voy a aterrizarlo a términos un poco más criollos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hay alguien bajo de defensas en la casa, y es del típico primo o hermano que se enferma todo el tiempo, hay quien le dice, lo que pasa es que al guagua no le dieron el calostro de la mamá. Entonces lo que hacen es, bueno, buscan a alguien que esté ordeñando vaquitas y que haya parido recién y le dan el calostro de la vaca para elevar las defensas. Entonces, si hablamos de lactancia materna, ya desde el primer día es indispensable. Exactamente. A partir de la primera hora del nacimiento del bebé, es muy importante que éste comience a lactar y hay que entender que la leche, sus componentes van cambiando progresivamente, ¿no? Entonces, en una primera etapa, en los 2, 3 primeros días, se concentra la leche materna, el calostro, perdón. Ujú. Luego, en una segunda etapa, hacia unos desde el día 3 hasta el día 5 ya tenemos una leche madura, Ujú. que es una leche que va en transición, Pero, ¿no? pero es Y cierto al que el final, calostro tiene sí, estos... efectivamente, el calostro, la leche materna, sí, tiene distintos componentes, entre ellos proteínas, vitaminas, enzimas, hormonas, factores protectores, sí, que ayudan muchas de las veces a fortalecer la microbiota del bebé. Ujú. Entonces es indispensable y también, bueno, médicamente se conoce como la hora y la regla de oro, ¿no? Ujú. Entonces, en circunstancias normales, y si es que lo permite, ¿no? Sería lo recomendable dar de lactar Ya, en la perdón, te primera hora, interrumpí ¿sí? los siguientes días entonces. ¿Qué pasa? Aquí hay un dato maravilloso, Ujú. ¿sí? Se considera a la leche como un tejido vital, ¿sí? Un Ya. tejido vivo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ninguna de las industrias, sí, en sus componentes va a lograr obtener estas cantidades precisas de componentes dentro de sus fórmulas, ¿no? Y aquí radica su importancia, porque la leche materna que produce la madre sí se va a adaptar a las necesidades del bebé. Tengamos en cuenta un caso. Por ejemplo, nace un bebé prematuro, ¿no?
Entonces, la leche que va a secretar la madre va a tener mayor concentración de proteínas, va a tener mayor concentración de factores protectores que ayuden a su organismo a adaptarse. Ujú. ¿Sí? Entonces eso es lo grandioso, que el tejido se considera un tejido vivo porque se adapta a las necesidades del bebé. Y es esto que las industrias, pese a los avances No científicos que van a han poder tenido, igualar. no pueden igualar. Ujú. Y por eso se dice que es también la primera vacuna que tiene el bebé. Cabe recalcar que esto no sustituye obviamente el resto de inmunizaciones que debe llevar a cabo, pero sí es indispensable para ayudar a un desarrollo más óptimo y saludable del bebé. Bueno, como sociedad hemos nosotros tratado de darle valor a las cosas de acuerdo al precio que tienen, al costo que, Exactamente. que tendríamos que pagar para poder alcanzarlo. Por ejemplo, cuando hablamos de los suplementos a la leche materna, de las alternativas a la leche materna, perdón, uno se da cuenta que son carísimos, Sí. son extremadamente caros. Entonces, de ahí uno podría decir, imaginen cuán valiosa es la leche materna, que para poder reemplazarla hay que pagar muchísimo. Exactamente. Bueno, dentro de los beneficios debemos tener en cuenta que no solamente es un factor protector para el niño, porque si bien es cierto, va a prevenir en él enfermedades respiratorias como las neumonías, el asma, incluso enfermedades como la diabetes y la Ujú. hipertensión a futuro, ¿no? Y aquí un dato muy importante que leía de un estudio que realizaban en los Estados Unidos es que para las personas se considera un factor desencadenante para los trastornos compulsivos alimentarios como la anorexia, la bulimia. Entonces, en este estudio lo que hacían Ya. con este tipo de personas que padecían estas enfermedades era un trabajo en conjunto, ¿no? Llevar a la madre, obviamente ya no va a dar de lactar como Mm. tal, pero sí simulan con un biberón, cargan a la persona, ¿sí? Para generar ese vínculo. Porque recordemos que Ujú. no es solo dar leche al bebé, es generar un vínculo con su Ya. hijo, ¿sí? El calor, el piel a piel, ¿sí? Incluso el olor de la madre. Crear un entorno seguro, tanto para la madre como para el niño, Ujú. ¿sí? En cambio, vamos a ver los factores protectores en la madre, sobre todo este tema de depresión postparto. Ujú. Entonces, con la ayuda de la lactancia materna vamos a favorecer, sí, que esto no se produzca en la madre. Y como sociedad, principalmente el factor económico, Ujú. sí, Claro, que bueno, a eso íbamos, pero lo exactamente, que quería mostrar era el hecho de que para poder suplir a la leche materna hay que pagar mucho y es tan valiosa. exactamente. Em, Tengo saludos, gente que nos está escribiendo por interno. Marjorie Jaramillo manda muchos aplausos. Ujú. Katy Hidrobo dice felicitaciones, licenciada Noemita, que viva la carrera de enfermería de la UNL. Michelle Mejía dice felicitaciones, dicen Noema, un tema muy importante a tratar. Gracias a los mensajes que siguen llegando, pueden dejarnos en Facebook, los leemos apenas vayan llegando. Bien, por otra parte, hay muchas conversaciones respecto a cuánto tiempo debe mantenerse, ¿sí? Exactamente. A cuánto tiempo debe estar un bebé lactando, cuánto tiempo es recomendable que la madre le dé, bueno, ¿cuál es qué nos recomienda la ciencia? Perfecto. ¿Qué nos recomienda? Principalmente la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, ¿sí? A ¿Ya? los seis Es meses, en decir, cambio, únicamente ese alimento. es únicamente la leche materna. ¿Sí? A partir de los 6 meses, los pediatras obviamente van a recomendar ya una alimentación complementaria, pero no vamos a dejar de lado la lactancia, ¿sí? Van a trabajar los dos en conjunto para poder Ujú. cubrir las necesidades del bebé, ¿sí? Esto se debe mantener hasta los 2 años, ¿sí? Del niño o de la niña. Y también aquí un punto también importante, que es este destete, ¿sí? Ujú. Tiene que ser de manera muy respetuosa. Sí, aquí también influyen mucho los grupos de apoyo y por qué no felicitar la iniciativa del día de ayer que inauguraban el lactario aquí en Bienestar Ujú. Universitario, porque estos espacios permiten también crear estos grupos, estas redes de apoyo, porque hay que entender que la lactancia materna no tiene que pasarlo una madre sola, es Ujú. un compromiso social, pero también es un compromiso que como Facultad de Salud
lo tenemos muy en cuenta, ¿no? Ujú. Bien, ahora, ya que mencionamos el tema de lactabiantes, la Facultad de la Salud Humana y carrera de Enfermería presente, transformando la educación excelente, Magíster Noema, dice el doctor Byron Serrano, decano de la Facultad de la Salud Humana. Señor decano, ¿cómo está? Bien, lo decíamos, ya que hablamos del lactario, eh, mi abuelita se quedó en casa y crió a mis 7 tíos junto a mi papá, y había la posibilidad de que los bebés siempre estén, A libre demanda. sí. Ya, perfecto. Ahora la situación ha cambiado muchísimo. Si los dos no trabajan en casa, la situación económica puede ser muy difícil en casa. Entonces, ya la situación se ha complicado. ¿Qué consejo se le puede dar a una madre que trabaja 8 horas diarias, a veces 9, a veces 10, que no tiene acceso a su hijo todo el tiempo? Bueno, tiene sus horas de lactancia, digamos, trabaja 6 horas, Ujú. pero que no puede tener al hijo todo el tiempo. ¿Qué consejo se le da? Muy bien. Bueno, aquí es realmente importante, ¿no? Las estrategias, porque una es tener el problema que lo vivimos, ¿no? En nuestra sociedad, pero también como facultad establecer algunas estrategias y fortalecer estos grupos de apoyo, ¿no? Para generar este cambio. Dentro de ellas tenemos principalmente las redes de apoyo, ¿no? Compartir estas ideas, estos cambios, porque no es el mismo proceso para una madre que para otra. Ahora también, un tema muy importante es la conservación de la leche en casa, Ujú. ¿sí? La educación que se brinda desde enfermería, cómo hacerlo adecuadamente, ¿sí? Porque tenemos que tener en cuenta que podemos extraer la leche, sí, conservarla a una temperatura adecuada. Van a existir ¿Cuál es la variaciones, temperatura adecuada? 5 grados en refrigerador, pero si Ya. lo mantenemos al ambiente, hay que tener en cuenta dos situaciones. Una, en la sierra va a durar aproximadamente 6 horas al ambiente y en la costa solamente 4 Mm. horas. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta esas dos variaciones. Sin embargo, en los lactarios, como cuentan con su congelador, ¿sí? Nosotros se regula y se mantiene a los 5 grados, que es lo óptimo. Ahora, para la persona poder brindarle, ¿no? La leche al bebé luego, Ujú, es importante que no se caliente en microondas o directamente en una olla, ¿sí? ujú. Se lo debe hacer a baño María. Entonces son todas estas indicaciones, son todas esas pautas que nosotros Que, que- como que- carrera brindamos, que a mí me ¿no? parecen bastante lógicas, pero que una madre primeriza de pronto no Exactamente. lo comprende. Entonces, hablamos ya de poder fortalecer estas estrategias, proponer políticas públicas que favorezcan a este grupo también, ¿no? Y bueno, como carrera especialmente, no solo se trata de cuidar a un enfermo, ¿no? Sino también trabajamos en dos líneas, ¿sí? Como la prevención y la promoción. ¿Cómo lo hacemos? A través de una educación, pero basada siempre en evidencia científica y obviamente conociendo muchas más actualizaciones, más tips, pero ¿cómo llegamos a ello? Mediante una red de apoyo. ¿Sí? Ujú. Que la conseguimos a través de los grupos. Es muy bonito trabajar desde la carrera porque existen estos espacios. ¿Sí? Trabajamos en conjunto con las instituciones de salud de toda la localidad. Ellas a su vez generan estos grupos de lactantes, de madres, ¿sí? Y son nuestros estudiantes quienes a través de recibir materias como el cuidado de la mujer, como el cuidado del recién nacido, obtienen toda la información y brindan, ¿sí? Esta calidad de atención a este grupo de pacientes. Entonces es un vínculo muy cercano que también se establece entre profesional y paciente. Bien, ahora, todos los nutrientes que tiene la leche Ujú. materna, todos los beneficios que tiene la leche materna, bueno, evidentemente vienen de la madre. Exactamente. Si la madre da esto es porque también lo está perdiendo. Entonces, la alimentación de la mamá es sí, también muy importante. Es indispensable, aunque, por ejemplo, aquí hay un, bueno, ¿Mito? mito, Ya. sí, exactamente, siempre nos hablan de alimentos milagrosos. Ujú. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Realmente para a mayor producción de leche no necesariamente se necesita un alimento milagroso, sino que la única evidencia es realmente hacer este apego del niño y favorecer la frecuencia de la succión. ¿Sí? Eso va a favorecer porque se van a liberar algunas hormonas como la prolactina, la oxitocina, que va a permitir el descenso de la leche, ¿no? Pero si bien es cierto, la alimentación durante el estado de gestación es muy importante, ¿sí? Proteínas Ujú. todos los días, ¿sí? En todas sus formas, ¿ya? Como si estuviese Frutas, yendo al gimnasio. exactamente, Sí. frutas y verduras
de todos los colores, Ujú. ¿sí? En la mayoría hacer mucho énfasis en evitar el consumo de alcohol, de tabaco, de también situaciones estresantes, ¿sí? Porque si bien es cierto, factores como el estrés, la ansiedad, la depresión, van a bajar esa producción de leche y también van a desestabilizar a la madre. Entonces sí es muy importante también establecer una alimentación adecuada y también llevar de la mano el manejo de los factores estresantes. Nuevamente hablamos de acompañamiento que se debe dar o que se requiere para que por ejemplo, la dieta sea la adecuada, ¿no? Porque de pronto Exactamente. uno piensa en blanco y piensa en calcio. Y dice, bueno, voy a tomar un litro de leche al día para ver si así logro suplir todo el calcio que estoy dejando. Exactamente, por eso es importante mencionar que cada proceso es diferente. Ujú. No es lo mismo para esta madre que para otra madre. Pero, Sí, pero, las ah, condiciones son diferentes. Obviamente se brinda la educación, pero siempre también basándonos en una realidad que vivimos, a la realidad de la paciente y poderle dar, nosotros acá también se maneja una materia de alimentación y nutrición, entonces yo creo que es muy importante para poder establecer unas pautas u orientaciones adecuadas a cada madre, pero también teniendo en cuenta la realidad que lleva esa madre, ¿sí? La ujú, realidad económica, la realidad social, la disponibilidad de tiempo. ujú. Y claro, ¿la alimentación es suficiente? ¿Es necesario, es siempre suplementar? No en todos los casos, pero sí uno de los suplementos que se utilizan bastante son las tabletitas de hierro. Ujú. Sí, aquí también un consejo es siempre tomarla con alimentos cítricos para Mejor poder absorción. exactamente Ujú. mejorar su absorción. Sí, pero como le dije, no es en todos los casos porque no es el mismo proceso en cada una de las madres, siempre va a variar, siempre es diferente las necesidades. Bien, bueno, nos va quedando claro, más mensajes que van llegando por acá. Uy, moví la cámara. Nos quedan más mensajes que van llegando por acá. Den mi caridad, y ahora Polo dice, excelente, estimada Noema. Perdón que se me movió la cámara. Ahí está. Excelente, doctora Noema, licenciada Noema, felicidades a la licenciada Noema, dice Santiago Sarmiento, un tema muy importante a nivel comunitario ya que resuelve dudas e inquietudes y a su vez rompe mitos sobre lactancia materna, un excelente profesional. Maggie Gómez dice un tema muy interesante. Saludos para la gente que nos está escribiendo en Facebook. Bien, mitos. ¿Tenemos más mitos sobre la lactancia materna que nos podamos comentar? Bueno, una ya lo hablamos, es de la alimentación, otra que también, aparte de la lactancia, sí, también sugieren que en algunos ambientes donde se genera un poco más de calor, em, ¿qué tan recomendable es brindar estas agüitas aromáticas en Mm, pequeñas gotitas al bebé? Realmente eso ya. no se debería realizar, sí hay muchas... Pero, por ejemplo, ya que vamos a aguas aromáticas, yo lo primero que pienso es en mi abuelita y mezclando leche con anís para que los gases del bebé fluyesen mejor No, aquí por eso estamos para desmitificar. Sí, debemos recordar que hasta los 6 meses es la lactancia materna y nada más. exclusiva. ¿Qué pasa? Dentro de los componentes también tenemos electrolitos que nos ayudan, sí, a cubrir esta necesidad Ujú, del bebé. Ahora, con el tema de los gases, realmente aquí, bueno, se promociona mucho el no uso de los biberones ni de los chupones, porque ujú. está comprobado que el uso de estos accesorios no permiten una succión adecuada del bebé, lo que va a generar que es los Los gases, ¿no? gases. Y también pues una técnica correcta, ¿no? Que se maneja al momento de nosotros poder sacar los gases al bebé, Ujú. ¿sí? Esas son algunas Exacto. igualmente de las orientaciones que se debe ir realizando, exactamente. Bien, bueno, hablábamos ya sobre hasta cuándo, les decíamos, ¿lo ideal sería hasta un año o es el mínimo adecuado? Esa parte me quedó un poco abierta. Exclusivo mínimo ¿Seis hasta los meses? 6 meses. Sí, Después, a partir de los 6 meses obviamente ya viene una alimentación complementaria, que las ¿cuándo papillas, que deben probar destetarlo por completo? a partir de los 2 años. 2 años, 2 años, 24 meses. 24 meses, exactamente, pero como ya lo mencioné, tiene que ser un destete afectuoso, respetuoso, porque muchas de las veces también yo he escuchado dentro de las comunidades, ¿no? Que trabajamos, que utilizan ají en la boca del bebé, que utilizan Pimienta, limón, mostaza. pimienta.
todos los alimentos, también en el pezón. Recordemos que es una estructura que debemos cuidar, es O, muy frágil, se crean grietas, entonces genera un problema más aún para la mamá y para el niño no se diga. la clásica es que la mandan a la mamá de viaje unos 2, 3 días para que Exactamente. el bebé, Aquí, de hecho, por hambre como otra cosa. exactamente, me contaban algo muy interesante, quienes han sido mamás y en los grupos de apoyo, qué les ha funcionado a ellas, ¿no? Para tener un destete respetuoso. Y es que al momento de dejar al niño, obviamente en casa, hacen este viaje por 1 o 2 días, ¿no? Dejan su prenda, ¿sí? Ujú. Su prenda de vestir con su perfume, su aroma, Yo suelo cerca eso del cuando dejo a mi bebé. perrito durante Exactamente. unos ¿Y, días. y qué pasa? Como el bebé al momento de nacer reconoce el olor de la madre, es de piel a piel, entonces esa prenda, ese olor le permite a él sentirse seguro, sentir que su mamá está cerca. Ujú. Entonces es algo Es maravilloso un truco que realmente, funciona, ¿no? exactamente, ¿sí? Y considero yo que vendría a ser el más saludable, el más aconsejable a hacerlo con este tipo de implementos, ¿no? Ujú. Y claro, y no solamente es el bebé, si bien es cierto, ya hablábamos del cuidado del pezón al poner sustancias que pueden lastimar permanentemente a la madre, está también la salud emocional de la mamá. Ella ya generó un vínculo durante 2 años con su bebé. Y también es como muy abrupto de repente de un día al otro separarte absolutamente de él para que no te pueda tocar. Entonces, para ella también debe ser bastante complejo y ella también necesita compañía en ese momento. Obviamente, es por eso que hablamos de esta red de apoyo. La lactancia materna no es un tema exclusivo solo de la madre o solo del bebé. También requiere el apoyo de la pareja, el apoyo de la familia, sí, el apoyo de la sociedad con este tipo de grupos, ¿no? Que ayudan a solventar muchas de las veces dudas que existen, quitar este tipo de mitos, sí, y hacerlo de la mejor manera, ¿no? Ujú. Bien, bueno, nos queda bastante claro. Ahora que lo veía por acá conectado al señor decano, recordar que también la Facultad de la Salud Humana tiene un espacio para lactancia donde pueden ir también las estudiantes, docentes, personal administrativo, quienes necesiten de este espacio. Ahora, ya en el ejercicio de la docencia, ¿cómo nos va como academia, como institución? Porque tenemos muchas estudiantes que son mamás, que están en periodo de lactancia, que necesitan facilidades, al igual que los trabajadores. Uno ahora mismo piensa que si una docente da a luz, tiene su hijo, tiene un año para darle de lactar y trabajará 6 horas durante un año, pero no le reducimos las horas de estudio a los estudiantes. Entonces, ¿qué Exactamente. facilidades se les da a los chicos, a las Bueno, chicas? aquí hablábamos de la deserción académica, ¿no? Entonces, de una de las estrategias que lleva o que aborda la Universidad Nacional son estos espacios de lactarios, ¿no? Y de grupos de apoyo. Entonces, esto también con el fin de asegurar a nuestras madres estudiantes, sí, que no están fracasando, sino que es un acompañamiento continuo, que pueden llevar a cabo sus estudios con total normalidad, sí, pero que también pueden ejercer pues su derecho, porque recordemos que también dar de lactar a un niño es un derecho. Ujú, ¿Sí? Entonces, bueno, personalmente de la carrera, de la facultad, siempre se ha brindado las facilidades, ¿no? Para que nuestras estudiantes puedan ocupar este tipo de espacios y obviamente somos muy conscientes respecto al tema, ¿no? Pues conocemos de la materia y sabemos la importancia de tener un adecuado vínculo entre madre e hijo y pues no fortalecer siempre este tipo de apego, ¿no? No limitarnos o no limitarlas a ellas o a que escojan en dos posiciones, o ser madre o ser profesional, ujú. ¿sí? Podemos hacerlo a las dos actividades mm, en conjunto, no habría ningún problema. Siempre están las puertas abiertas, las ideas abiertas para que ellas puedan acogerse, ¿no? A este espacio, sin Ujú. interrumpir obviamente la parte académica. Mensaje final para todos, ¿no? Hablemos de las mamás y luego hablemos del personal de apoyo, de ese círculo de apoyo que debe estar con ellas. Bueno, primeramente muchas gracias por abrir este tipo de espacios, ¿sí? Recordarle a cada madre, padre, familia, sociedad y comunidad, ¿no? Que la lactancia materna es el mayor regalo que podemos dar a nuestros hijos desde su llegada a este mundo, ¿no? Y pues a nivel de carrera de enfermería de la Universidad Nacional de Loja, reiteramos siempre nuestro compromiso
con brindar una atención de calidad y calidez a nuestra sociedad, pero sobre todo recordando siempre ese trato humano. Sí, eso y muchas gracias. Disculpad. Muy bien, ha estado acompañándonos en nuestros estudios la magíster Noema Castillo. Ella es docente de la carrera de enfermería de la Universidad Nacional de Loja. Hemos estado conversando con ella sobre lactancia materna, la importancia y bueno, y otros detalles más adicionales que estuvimos tratando. Bien, muchísimas gracias a Noema Chamba Castillo. Ella es Sole Carrión, dice, la lactancia es un verdadero acto de amor a los tiempos. Por acá que nos escribes, Sole, un abrazo. Marjorie, Katy González también dice, excelente información. Muchísimas gracias a todos ustedes que se nos están conectando. Voy a desconectar la transmisión ahora mismo en Facebook.